cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia y que tus fieles te aclamen. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Hoy ofrecemos esta Santa Eucaristía por el cumpleaños de mi mamá María Lorenza Roa Zambrano, para que el Señor le siga derramando abundantes bendiciones, le siga dando más años de vida, para que pueda compartir con cada uno de nosotros. Oramos también en esta Eucaristía al Santísimo Sacramento del altar por la salud de Rosa Pereira, por la salud de Monseñor John Esef, por la vida y la salud de Paulina Iter y por la salud física y espiritual de Brejos Brais. Oramos también por cada uno de nosotros, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, pidámosle perdón al Señor porque le hemos ofendido, porque a veces tratamos mal a nuestros hermanos, porque a veces sabemos que tenemos que hacer las cosas buenas y no las hacemos, porque muchas veces ofendemos a Dios de muchas maneras, como dice la oración, de pensamiento, palabra, obras y omisión. A veces ofendemos a nuestros hermanos y ofendemos a Dios. Por eso con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable por su celo pastoral al presbítero San Juan María Vianney, concédenos por su intercesión y ejemplo, que en la caridad ganemos a nuestros hermanos para Cristo y que con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Primera lectura. Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados. Del libro de Jeremías. Miren que llegan días, oráculos del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor, sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Oráculo del Señor, pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo.
No tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me reconocerán desde el pequeño al grande. Oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerden sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con el espíritu firme. No arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Todos. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tu camino. Los pecadores volverán a ti, Señor. Todos. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofendiera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Todos. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Digan después de mí, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu. Amén. Pueden sentarse. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración. Hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros una aclamación que tenemos que pedirle siempre a Dios. Crea en mí un corazón puro. ¿Por qué le pedimos a Dios que nos cree un corazón puro? Porque nuestro corazón vive lleno de impurezas.
Nosotros vivimos pensando es en el mundo y pocas veces pensando en la salvación o en rescatar nuestro espíritu o lo que nosotros llamamos nuestra alma. Nuestra mente vive ocupada en las cosas del mundo y por eso el salmista, el Salmo 50 nos dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro, porque tenemos un corazón impuro. ¿Un corazón impuro de qué? De malos pensamientos. A veces pensamos en hacerle daño a tal persona porque es que él vive haciéndome daño, o yo no quiero estar, o no quiero hacer esto. Y la palabra de Dios nos dice, nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios que cree en nosotros un corazón puro. Crea en mí, Señor, renuévame por dentro, porque a veces no me dejo renovar. A veces soy terco, a veces digo, no, es que yo soy así y el que me quiera así, yo no voy a cambiar. El único que nos cambia a nosotros, dice la palabra, es el Señor. El que nos renueva por dentro, el que crea, el que es capaz de crear en nosotros un corazón puro. Eso es la docilidad de la palabra de Dios. Cuando yo accedo a la palabra de Dios, yo soy capaz de cambiar. Digo, no puedo ser así, no puedo vivir así. Tengo que cambiar, tengo que ser mejor y eso es lo que quiere Dios en nuestra vida cristiana. Que nosotros cambiemos, pero cambiemos para el bien. Que cambiemos para estar con el Señor. Dejarnos renovar por dentro significa acercarme más a Dios. El mundo me aleja, Dios es el único que me acerca, que quiere. Nosotros a veces pensamos en tantas cosas y buscamos tantas cosas que nos alejamos del rostro de Dios cada día nos vamos alejando. Y hoy la palabra de Dios nos dice, mire, hay que volver al camino y nosotros tenemos que empezar a educarnos en eso. ¿Por qué? Porque nos volvemos malos. No hace falta, a veces creemos que, o la gente cree que es solamente robar y matar para ser malo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que somos malos. Él nos dice, mire, ustedes que son malos y saben dar cosas buenas, le dice a los judíos, ustedes son malos. Malos, ¿por qué? Porque a veces se agarran a pelear con su hermano, sabiendo que no lo debe hacer. El quinto mandamiento, la gente dice, no matar. Y el Señor dice, sí, pero el quinto mandamiento no es solamente quitarle la vida a alguien. El quinto mandamiento es que si usted ofende a su hermano, ya pecó. Que si usted desprecia a su hermano, ya pecó. Que si a usted su hermano le pide ayuda y usted no la da, ya pecó. El quinto mandamiento no es solamente quitarle la vida a alguien. El Señor nos enseña a nosotros que los mandamientos es tener sensibilidad de la vida cristiana, que yo no me puedo negar, que yo no puedo pelear, que yo no puedo despreciar a nadie. Y por eso el salmista nos dice, mire, hay que renovarnos, porque todavía estamos con esa terquedad, porque todavía nosotros estamos con el orgullo. ¿El orgullo a qué? A no cambiar. Yo soy así y a mí nadie me cambia. A veces vivimos pensando en eso. Y hoy el Señor nos dice, no, hay que renovar. Hay que cambiar de espíritu. Hay que volver a los caminos del Señor. Que hay que amarnos. Y por eso el Señor nos hace una pregunta a nosotros. El Evangelio de San Mateo capítulo 16 nos pregunta, ¿quién soy yo para usted? Hoy el Señor dice, ustedes, ¿quién dice que soy yo? El Señor nos pregunta a nosotros. ¿Quién es Él para nuestra vida? Tiene que ser el centro, por supuesto. La iglesia nos ha enseñado en los últimos 50 años que Jesucristo es el centro de nuestra vida cristiana, que lo debemos amar porque está en la Eucaristía, que lo debemos buscar a Él, que debemos estar con Él, que nuestra vida debe estar en un pensamiento directo con Dios. Más que con el mundo, es estar con Él. Por eso Pedro le va a decir, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Y por eso Jesús le dice a Simón, mire, esto te lo ha revelado el Padre. Porque la gente está pensando que Jesús es un profeta. Por eso van a responder ellos, mire, uno dice que Juan el Bautista. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba la palabra de Dios en el desierto. Bautizaba con agua. Por eso lo confundían, porque Juan el Bautista también incluso llegó a hacer unos milagros. Lo confundían con Jesús. Creía la gente que era Juan el Bautista, otros que Elías, porque Elías resucitó un muerto y Jesús ya había resucitado un muerto. Por eso la gente dice, unos dicen que eres Elías, ¿por qué? Porque ha resucitado a alguien. Nosotros recordamos en el Evangelio que resucitó ¿a quién? A Lázaro.
Por eso lo confunden con Elías. Por eso la gente, como ellos tienen conocimiento de la palabra de Dios, uno lo confunde con Juan, que fue recientemente, otros dicen que es Elías porque resucitó muerto, otro dice que es Jeremías porque anunciaba fuertemente la palabra de Dios, y otro ni siquiera sabía. Es uno de los profetas porque hace muchas cosas. Le da de comer a los hambrientos, le da ayuda a hacer oración por los enfermos, los sana, y por eso todos estaban confundidos. Por eso el Señor nos dice a nosotros, tenemos que tener claro quién es Jesús en nuestra vida. ¿Quién es Él? ¿Y qué es lo que nos puede dar y ofrecer el Señor? La gente está creyendo que Jesús es un Dios que hace milagros. Mucha gente busca a Jesús para que le haga un milagro. Y el Señor nos dice a nosotros, no, ustedes no me tienen que buscar por un milagro. ¿Por qué tenemos que buscarlo a Él? Porque Él es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Por eso va a decir Simón Pedro, tú eres el Mesías, el que tenías que venir, el Salvador. Y por eso el Señor le dice, mira, a ti te lo ha revelado el Padre. Cuando nosotros tenemos claro quién es Jesús, entonces nosotros nos dejamos renovar por dentro de Él. Nuestra vida va a cambiar, vamos a ser mejores, vamos a entender bien lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Porque incluso, mire, hoy la palabra de Dios lo que le dice a Pedro, primero lo reconoce como el Salvador, pero después, cuando el Señor le dice, mire, yo tengo que dar la vida y resucitar, Pedro le dice, Señor, no lo permita Dios, eso no puede pasar. Si eso no pasa, entonces Jesús no nos puede salvar. Si Jesús no muere, Él no puede resucitar. Por eso el Señor le va a decir a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, porque me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. En nuestra vida nosotros tenemos que aprender a pensar como piensa Dios. ¿Y qué es lo que piensa Dios? Que nosotros nos salvemos. ¿Y qué tenemos que pensar nosotros como cristianos? Salvar nuestra alma. Y tenemos que tener conocimiento claro de dónde podemos conseguir esa salvación. Tenemos que tener conocimiento claro dónde nosotros conseguimos la salvación verdadera. Porque si nos damos cuenta nosotros en el Evangelio de Mateo, nos va a mostrar que cuando Pedro le dice al Señor que Él es el Mesías, que Él es el que tiene que venir al mundo, el Señor lo coloca a Él como la piedra donde va a edificar la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Vendrán los protestantes y los protestantes vendrán a predicar y vendrán a decir muchas cosas, pero aquí nosotros lo vemos claro. Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Vendrán muchos, vendrán iglesias protestantes, vendrán muchos a predicar, vendrán muchos a atacar, pero nadie va a poder con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, Él es el que la funda sobre la roca de Pedro. Hasta tal punto que mire lo que le dice a Pedro. Te daré las llaves del reino, ¿de dónde? De los cielos. El Señor le confía las llaves a Pedro, un hombre igual que todos nosotros. ¿A quién le confía usted las llaves de su casa? A una persona que confíe, porque si usted no confía en su hijo, usted a su hijo no se las deja. A la persona que usted confíe. Si usted confía más en el vecino, usted le da la llave al vecino. Pero si usted no confía en el vecino, ¿usted le va a dar la llave? Ah, no, ¿verdad que no? Nosotros le damos la llave de nuestra casa a quien confiamos. Por eso el Señor le da las llaves ¿a quién? A Pedro, porque confía en Pedro, en un ser humano. Él no se la entrega a un ángel, ni siquiera a un ángel le da la llave del reino de los cielos. Se las entrega a Pedro. Y por eso dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque usted sí me conoce, usted sabe quién soy yo. Y por conocerme le doy las llaves del reino. No es cualquier cosa. Si usted no le suelta la llave de su casa o de su carro a una persona cualquiera, imagínese entregarle las llaves del reino de los cielos. Lo hace solamente con Pedro. El Señor ni siquiera, no lo digamos así, pero se puede interpretar, ni siquiera a los ángeles les da la llave del reino. Se la da a un hombre, a un humano, creación de Él, que lo sacó del barro, que es pecador igual que nosotros. Primero le entrega la llave y después le dice, apártate de mi vista, Satanás. Imagínese usted. Le dio la llave, confía, y por la confianza que tiene es que lo trata así de esa manera. Entonces, ¿quién tiene la llave del reino de los cielos? La iglesia. La iglesia es la única que puede dejar pasar y no pasar
a alguien al cielo. Aunque nosotros no lo queramos comprender muchas veces. Pero la Iglesia Católica es la una que puede dejar pasar. Cuando usted le deja las llaves a alguien, le dice, mire, va a venir fulano, sutano y pirincejo, le da permiso porque ellos van a venir. Entonces yo le doy la llave para que pase solamente ellos. No va a pasar más nadie. Solamente los que yo le diga van a pasar, usted lo va a dejar entrar. Eso es lo que hace la Iglesia. Eso es lo que hace el Señor. Por medio de la Iglesia, usted puede entrar al cielo. De lo contrario, ni porque salte la talanquera. Usted va a querer saltar la talanquera y no puede, ¿verdad? Esas son las iglesias protestantes que quieren saltar la talanquera y no pueden. Porque si no tienen las llaves, ¿cómo entran a la casa? Si no tienen las llaves del reino de los cielos, no pueden entrar. Y mira lo que dice el Señor: te daré las llaves del cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿A quién le dice eso? A Pedro. A Pedro le da estas instrucciones. Ese es el sacramento de la confesión. Los pecados, cuando usted va a una iglesia, cuando usted va a un sacerdote y se confiesa, es lo que está diciendo San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 23. Si nosotros vamos y nos confesamos, quedamos perdonados, y por medio de ese perdón nosotros podemos entrar ¿a dónde? Al cielo. De lo contrario no entramos. Por eso el Señor le dice, mire, lo que ates quedará atado, y lo que desate quedará desatado. Quedará desatado en el cielo. Y le mandó a sus discípulos, no se lo digan a nadie. Por eso mucha gente no conoce el mensaje de la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si usted lo sabe, guárdeselo para usted. No se lo digan diciendo a los demás, porque por más que usted le diga a los demás, mire, esta es la verdadera iglesia, confiésese, busque el camino del Señor, ellos se van a negar ¿a qué? A buscar el camino del Señor, a buscar entrar por el cielo. Por eso el Señor le dice a Pedro, no se lo diga a nadie, mire, ya ustedes lo saben. Ahora nosotros lo sabemos. El Señor confía en nosotros los hombres, nos da la llave para que por medio de la iglesia nosotros entremos al cielo. Le da el poder a Pedro para perdonar. Aquí no dice que desate, pero si nosotros buscamos la palabra de Dios, nos va a decir, a quien les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quien no se los perdone, les quedarán sin perdonar. Es decir, si usted va al cielo es porque usted busca a Dios, pero si usted va al infierno es porque usted no busca ¿a quién? A Dios. No es porque no se le haya predicado, no se le haya dicho, sino porque somos nosotros mismos los que tenemos que conocer a Jesús en realidad. Somos nosotros mismos quienes tenemos que buscar a Jesús en realidad. Él nos lo está diciendo y nos está preguntando para ver si nosotros somos claros o no estamos claros. Muchas veces estamos perdidos. Muchas veces no comprendemos y el Señor nos dice, mire, Pedro no es cualquier persona, o digámoslo así, Pedro no es un gran, en ese momento, un gran persona, es un pescador, una persona que se la pasaba trabajando del campo, un campesino, pues digámoslo en este sentido. Y aún así el Señor en esa persona, en ese pescador, confía que le da lo más grande, que es las llaves del reino de los cielos. Confía y le da lo más grande, que es el perdón de los pecados. Y Jesús va a perdonar a los enfermos y le dice, mire, tus pecados te son perdonados. Eso lo hace Jesús. Cada vez que ve a un enfermo, lo primero que hace es perdonarle los pecados. ¿Qué decían los escribas y fariseos? ¿Quién es este que perdona los pecados si solamente Dios tiene el poder? Esos son los protestantes. Usted no se da cuenta que los protestantes dicen, ¿y a ese cura qué hace? Eso no es que es un hombre pecador igual que nosotros. Eso lo decían de Jesús. De Jesús decían eso, que era un hombre, que cómo se le ocurría a él perdonar los pecados si solamente Dios podía hacerlo. Los protestantes hoy en día a usted le dice, mire, busque, confiese, ¿quién es ese? Si ese es un pecador igual. El Señor deja a Pedro, que es un hombre que es un pecador, porque Pedro es un pecador, le dice, Señor, apártate de mí que soy un pecador. En la barca ya le dice, cuando él calma los vientos y calma el mar y calma todo, el Pedro le dice, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Pero aún así el Señor, sabiendo de que Pedro es un pecador, le deja el poder, ¿para qué? Para perdonar. Y a veces nosotros somos incrédulos, o la gente es incrédula, y dice, no, eso de confesarse no, y eso. Cuando nosotros debemos confesarnos con frecuencia, arrepentirnos de nuestros pecados, porque el Señor nos deja a nosotros las puertas abiertas. Para eso viene el Señor, para abrirnos las puertas del cielo. Estaban cerradas, ahora nos deja la llave para que entremos. Pues que hoy la palabra de Dios
toque nuestra vida, toque nuestros corazones y que aprendamos a pensar como Dios, no como los hombres. Pensamos muchas veces como los hombres, pero que aprendamos a pensar como Dios para que algún día podamos alcanzar la vida eterna. Amén. Amén. Pidámosle al Señor en este día por todas nuestras intenciones, pidámosle por el Papa Francisco, por sus intenciones, por los obispos, especialmente el de nuestra diócesis, señor Monseñor Jesús Alfonso Guerrero, para que le dé sabiduría de pastorear a sus ovejas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas, vamos a pedir por los seminaristas, para que el Señor siga derramando abundantes bendiciones sobre cada uno de ellos y sobre su vocación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, para que el Señor pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos, le conceda el perdón de los pecados y la salud necesaria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por cada uno de nosotros reunidos en esta Eucaristía, por mi mamá, para que el Señor siga derramando abundantes bendiciones, que nos siga dando el pan de cada día. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, todas nuestras intenciones y las que llevamos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney, y así por estos santos misterios le diste a él la gloria. Concédenos a nosotros tu generoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante el testimonio admirable de tu santo, fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos con el plan divino de salvación. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos cantando todos: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, oh María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Dichoso el siervo a quien el Señor al llegar lo encuentra vigilante. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Oremos. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Juan María Vianney, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que nos ha mostrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor.